La paz de Dios, hermanas queridas, en el Señor Jesucristo. Es un gusto saludarlas y les agradezco la oportunidad que me dan de hacer este servicio. Y aunque el quebranto de salud nos duró un poquito, ya estamos aquí para poder transmitir la palabra del Señor, misma que nos fundamentamos en el libro de los Salmos, capítulo número 103, versículo número 13, que dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Nuestro tema a considerar está sobre esta palabra, la figura del Padre en la formación de la identidad de su Hijo. La Biblia nos señala, nos ubica y nos enseña la perfección que existe entre el Padre eterno y el Hijo. En consecuencia, esa unidad de amor, de cercanía, de perfección, es el ejemplo total para hablar de nosotros cristianos como padres en relación con nuestros hijos. La figura que como padres tenemos ante nuestros hijos. En la memoria, en nuestro registro, allí están grabados los recuerdos, los momentos que vivimos con nuestros padres. Hay recuerdos amables, inolvidables, algunos de alegría, otros de nostalgia, de tristeza. ¿Por qué no? También hay recuerdos de amargura. Hay quien tiene dolor profundo que no lo pueden desarraigar por el abandono que en muchos casos hay de los padres hacia los hijos. Para todos, cuando somos niños, nuestros padres son como unos héroes. Son figuras de admiración, de querer imitarlos, porque son la máxima expresión que no lo analizamos probablemente o no nos dimos cuenta, pero nuestros hijos nos tuvieron en ese concepto. Las palabras del Padre son contundentes en la mente y en el corazón de un hijo. Le transmite su carácter, sus actitudes, se convierten en ejemplos, ya sea hacia el éxito o hacia el fracaso. La identidad que el Padre transmite impacta a la conducta del Hijo. El Padre responde a la pregunta que existe en el corazón del Hijo: ¿quién soy? Aquello que su Padre le diga afectará su conducta para toda su existencia. Pues Él es la figura central en la formación, decíamos, de identificación hacia el Hijo. Pero definamos, ¿qué es un padre? Felipe cuestiona al Señor Jesucristo y le dice: muéstranos al Padre.
y nos basta. Y el Señor Jesucristo, identificándose ante Felipe, le dice que no me has visto. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque tiene el mismo carácter. Encuentra, el Señor Jesucristo lo invita a que encuentre la identidad del Padre en Él, en Cristo. La palabra Padre significa la fuente de donde provienen otras cosas. Es un jefe. Hay un término muy utilizado ya, líder. La palabra líder entre los ingleses quiere decir batallar hasta la muerte. Entonces el padre como líder tenemos ese papel de entregarnos a nuestros hijos hasta la muerte, hasta donde sea necesario en favor de nuestros hijos. Pues el Padre es un hombre que hemos aceptado la responsabilidad de transmitir el carácter, en este caso, la identidad y los propósitos de Dios a nuestros hijos y que tienen trascendencia por muchas generaciones. Como padres terrenales, tenemos la naturaleza, o debemos tener, sobre todo como cristianos, la naturaleza que la palabra de la Señor nos revela como Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Él es el espejo, el modelo, la huella del Padre Celestial. Pues Cristo, en esa posición, es mediador entre el cielo y la tierra para cada uno de nosotros. El problema es que los padres, en muchos casos, han roto este modelo y presentan un modelo totalmente distorsionado. Por supuesto que tenemos una separación, una distinción entre un padre creyente y no creyente. Lo triste es que podría ser que dentro del padre creyente tome actitudes que no tengan relación con la imagen de nuestro Padre Celestial. Pues en el aspecto negativo hacen tanto daño que decepcionan. Y ahí están las familias, ¿cómo están? El alcoholismo, la inestabilidad, el abandono, las adicciones, el desencanto que los hijos se van desarrollando, porque como decíamos al principio, ven al padre, o vemos todos a nuestros padres en nuestra infancia, y de pronto se nos cae la imagen, se nos hace pedazos, y esa es la situación que se está viviendo. Es más, dentro de la iglesia. Démonos cuenta cuántos varones están en el templo siendo cristianos. Aquí hay unas estadísticas que los norteamericanos tienen mucho cuidado, en todo tienen sus números. La ausencia paterna allá en ese país. El 90% de los niños sin hogar son hogares sin padre. El 85% de los niños
con trastornos de conducta son de hogares sin padre. El 63% de los suicidios juveniles vienen de los hogares ausentes del padre. El 71% de los adolescentes, de las niñas adolescentes, se embarazan, vienen de hogares sin padre. El 85% de los hogares que tienen jóvenes que están en prisión y vienen de hogares que no tienen padre. Los niños de hogares sin padre tienen hasta 4 veces mayor probabilidad de que vivan en pobreza que aquellos padres que, cumpliendo cuando menos al instinto de padres o de un sentir responsable de lo que es una familia, viven con su familia o con sus hijos permanentemente. Mostremos o entendamos, mejor dicho, a nuestra imagen el Padre Celestial, que Él es la fuente de amor, de provisión, de protección, de sabiduría. Nuestro Padre Celestial es el ideal para nosotros como padres cristianos. Y llena el corazón de aquellos cuyo Padre terrenal han decepcionado a una familia. Él tiene, mirando a Él como Padre, puede llenar todos los espacios, los vacíos, las ausencias. Cuando nos acercamos a Dios, no importa qué tan lejanos se haya sido de la familia. De aquellos que han abandonado a la familia. Presentemos a su Hijo Jesucristo, enviado por el Padre, el cual nunca nos defraudará. Los hijos deben ser atraídos a construir una relación con Dios, quien puede darle ese amor de padre que nunca han tenido. Como padres, tenemos al alcance los recursos para acercarlos al Padre Celestial y de ellos beban, se sustenten para desarrollarse en la vida, el tiempo que les espera con todas sus generaciones. En ausencia de los padres biológicos, mentores y tutores que orienten, guíen, animen y amen a sus hijos. Guía a un niño por el camino que debe seguir, pero asegúrate de ir por ese mismo camino. Decía el gran predicador Spurgeon. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor, le escribe el apóstol Pablo a Timoteo en su primera carta, capítulo 1 y versículo número 2. ¡Qué paternidad! ¡Qué ternura! ¡Qué calidad de imagen logra tener Timoteo del apóstol, quien se comportó como un verdadero padre, aunque es en la fe? Ahí tenemos sus cartas presentándole
todo el prisma de la vida para Timoteo. Esto pues es un referente de quienes se puede aprender de qué manera intencional quieren ser figuras de influencia en los más jóvenes, los padres que así lo quieren hacer, que desean glorificar a Dios con su vida, que tratan, abarcando más allá, en esta figura paternal, a los jóvenes como hijos y que se comportan como un gran padre en ese sentir hacia la juventud. Que se preocupe por los jóvenes al darles palabras, consejos, cubriendo en ellos los vacíos afectivos de muchos jóvenes que lo necesitan al haber sido abandonados y carentes de un padre. Ahí está la paternidad ejemplar, activa, visible, de quienes somos moldeados a la imagen del Padre Celestial. Pues tenemos la capacidad de ayudar a pasar de una etapa a otra de la vida, por ejemplo, de la niñez a la adolescencia y de la adolescencia a la juventud. Tenemos esa experiencia, gracias a Dios, de aquellos varones que nos sustentaron, nos aconsejaron, nos abrazaron, nos orientaron hacia el reino de los cielos y ahora disfrutamos de un servicio delante del Señor. Y no precisamente fue de nuestro padre biológico, sino de aquellos que actuaron en esa posición como padres para formarnos como hijos de Dios. Pues hombres piadosos que tienen la condición de dar la visión del Padre Celestial, sus principios, reflejando en su vida el ejemplo, ¿quién es Dios? Así como Jesús manifestaba con sus hechos lo que era el Padre Celestial, así también nosotros, compadres, la imagen visible que es posible dar ante los nuestros en familia y hacia los nuestros en la iglesia. En un esfuerzo por descubrir los dones de los niños, de los jóvenes, para procurar hacerlos singulares y únicos, que se sientan valiosos. Lo hermoso que es presentarse ante la juventud, ante la niñez, cuando se les manifiesta que son importantes, que son valiosos, que son grandes, que tienen cualidades, que tienen futuro, que tienen todo, porque reflejamos seguridad y nuestra seguridad proviene del Padre Eterno. Consecuentemente, la figura de un padre hacia los hijos es esta. Un padre debe verse a sí mismo como un proveedor, no solo de cosas físicas para su familia, sino como ejemplo y alimento espiritual para los hijos. 2. Tiene que ser un gran protector para su familia. Las familias se destruyen cuando el padre no protege a su esposa, a sus hijos y a su familia. El capítulo número 3
versículo 17 del Evangelio de Mateo dice: y hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Esta es la precisión que el Padre tiene de su Hijo, y esta es la misma. Aunque nuestros hijos fallen, aunque nuestros hijos no nos den las satisfacciones que quisiéramos, siempre es importante nuestra seguridad. Tú eres mi hijo, tú vales, tú puedes. Por tanto, debemos ser como líderes, habíamos dicho, somos fuentes del amor, no pasivos, ni estar al margen sin comprometernos a guiarnos con nuestro ejemplo. Educar a nuestros hijos con claridad, guiados con amor, es siempre, cada día, estar conquistando su corazón. La separación, la falta de comunicación son venenos mortales para nuestros hijos, para la familia, en todos los casos. En el libro de los Proverbios, capítulo 4, versículos del 1 al 4, dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. ¿Qué imagen tenía este hombre de su padre y de su madre? Pues la actitud de estos padres es de maestros honestos para sus hijos. Si quieres que aprendan algo, debes asumir la responsabilidad de enseñarles. Enseña a tus hijos a ser personas confiables y responsables al mostrarse a sí mismo como un esposo y padre con responsabilidad. El capítulo la base fundamental que hemos tomado para esta ocasión nos indica cómo el padre se compadece de los hijos, cómo la palabra del Señor invierte el término y pone como ejemplo, dice: como el padre se compadece de los hijos, así Jehová se compadece de los que lo tienen. Es decir, pone por delante a un padre que sin duda es ejemplar. El capítulo número 2 y versículo 5 a los Hebreos dice: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Esto es, para ser buenos padres, para ser padres ejemplares, tenemos que ser buenos hijos del Padre Celestial. El Evangelio de San Juan, capítulo 15 y versículo 15 también, nos refiere nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, a sus hijos: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Otra situación del Padre hacia el Hijo como amigos. Dice el libro de los Proverbios que hay más confianza en un amigo que en un hermano. Entonces, la relación de amistad es esa, de padres hacia hijos. ¿Cuánto cuesta o cuánto vale o cuánto trasciende el abrazo de un padre? De manera natural, el hijo desea ser abrazado por sus padres.
Es alguien que nadie puede llenar. Padre, nada más hay uno. Ese espacio no lo puede llevar, no lo puede ocupar nadie, porque divinamente Él estableció quién era el Padre y quién iba a ser el Hijo. Solo la aceptación de un Padre terrenal puede abarcar o avanzar en un abrazo. Las palabras de un padre, en ellas existe fuerza, convicción, confianza, seguridad para caminar. Todo hijo desea saber que su padre está orgulloso de él. Sale con la seguridad. Y cuando allá a distancia tiene la tentación, viene cualquier viento contrario, piensan, mi padre tiene de mí una imagen distinta, por tanto, pues cuesta trabajo fallar. Los hijos pueden haber crecido, se pudieron haber ido, y quizá, pues, pueden haber fracasado. Pero si permanecemos en nuestra posición, Él hace volver al pródigo. Ese padre que por las mañanas está esperando por la ventana, mirando hacia el horizonte de los hijos que han escapado. Aquel hijo que nos habla la palabra del Señor, él estaba seguro que un día, por la imagen que presentó a su hijo, ese hijo volvería. Y ese hijo volvería, hermanos y hermanas. Porque estamos contemplando no al horizonte, perdiendo nuestra mirada en el ocaso, sino levantando nuestra vida al cielo, de donde vendrá nuestro socorro y se transmitirá en luz, para que a distancia nuestros hijos vean el faro que alumbra y se encaminen hacia él y vuelvan a casa y vuelvan al seno eterno, donde hemos de conducirles hacia la patria celestial. Porque como padres sabemos cómo cambiar las cosas cuando los hombres están dispuestos a arrepentirse. Los hijos están dispuestos a arrepentirse. O sea, tienen la determinación, la decisión de apartarse del pecado, volviéndose hacia el Padre, en donde Dios actúa y acelera la restauración, porque hay un Padre que tiene viva la esperanza en el Hijo que probablemente ha escapado. Como padres, todos cometemos errores. Por eso necesitamos depender del Padre Celestial diariamente. Tener el perdón de Dios, la sabiduría, la ternura, el consejo, para irradiar en ello a nuestros hijos cuando son niños y que esos rayos alcancen a la lejanía a nuestros hijos cuando sean adultos. Ya somos ancianos, ya han pasado muchos años en nuestra vida, pero todavía quisiéramos atender a nuestros padres, consultarlos. Todavía quisiéramos, porque aún siendo adultos nos recostábamos en su regazo de consejo de padre y siempre teníamos la mano suave, la mano alentadora. Por esto, por la imagen que nos dieron nuestros padres. Como el Padre se compadece de los hijos, entonces, así también nosotros, en esa figura,
está nuestra responsabilidad y nuestra bendición. El padre es que se compadece de sus hijos y provee un lugar seguro, lleno de amor. El padre que prolonga y que provee sus cuidados, sin duda que hay una familia de un éxito asegurado. Cuando se es niño, sabemos que siempre podemos acudir a nuestro padre con seguridad. No preguntamos si tiene, si puede, si quiere. Con seguridad nos acercamos a él. Porque hay la confianza, porque él es nuestro todo. De la misma manera, con esa imagen crecimos y nuestros hijos también deben tenerla. Concluyendo entonces, sin duda que como padres queremos ser los mejores para nuestros hijos. Sin embargo, el fracaso está también al acecho. Y esto, si nos dejamos llevar por el fracaso, se arrastra con patrones que no son sanos, son negativos. Si caemos pues en la tentación de no cuidar la posición que Dios nos dio. Hoy hay esperanzas para los padres que buscan con sincero arrepentimiento y deseo de abrazar el ejemplo del Padre Celestial, que dio a su Hijo unigénito a la humanidad por amor y compasión. Es decir, el Padre nos dio a su propio Hijo para que ahora nosotros tengamos todos los recursos, todos. No hay límites en el Señor, pues es el ilimitado para entregarnos a nuestros hijos, para entregarnos a nuestra esposa, a nuestra descendencia. Finalmente, también hay provisión para aquellos hijos que carecen de un padre terrenal, pues Dios se ha allegado de hombres piadosos que desempeñan con amor su función de mentores y tutores, que con su ejemplo sacan adelante a jóvenes decepcionados y abandonados por sus propios padres. Y esto es, que con padres no hay frontera. La frontera no termina en nuestros hijos, en nuestra familia, sino más allá, en los jóvenes, en los niños, que Dios nos permita extender nuestro corazón y nuestros recursos, como el Padre se compadece de los hijos, Él se compadece de los que realmente le tememos, para la honra y la gloria de su santo nombre. La paz de Dios, hermanas. Dios les bendiga mucho.